Para comenzar vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Oramos? ¿Me acompañan? También ahí en tu casa o donde quiera que nos estés viendo, acompáñanos a hacer una oración también. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, nos permites estar a tus pies, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de tus advertencias que tú nos has dejado, Señor, de toda esta serie que hemos estado viendo, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, que tu palabra pueda ser una luz que guíe nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus preciosas manos y oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por los servidores que ya están en este lugar y gracias por cada joven que está viéndonos, por cada hermano, por cada hermana que está siguiendo esa transmisión. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Sí vieron el banner, muchachos? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Cómo? Ruta de evacuación. Y la ruta de evacuación es una señalización de color verde y esto significa que es de información de emergencia. Aquí hay letreros de ruta de evacuación. ¿Pueden voltear y ver alguno? ¿Sí hay alguno o no? Bueno, allá en la escalera yo vi uno, no sé si aquí hay otro, pero en todos los edificios, en la escalera en la parte de afuera, había visto uno. En todos los edificios tienen que existir este tipo de letreros, porque son señalizaciones que nos sirven en determinados casos. En este caso, sobre la ruta de evacuación, son sobre los posibles peligros que tenemos dentro de un edificio. Y quisiera hacerles una pregunta, también los de aquí pueden contestar ahí en su celular. ¿Qué cosas ponen en peligro la vida de las personas dentro de un edificio? Obviamente si ustedes contestan aquí, va a llegar más rápido la respuesta, pero no importa, vamos a tomarlas todos en cuenta. Y la pregunta es, ¿qué cosas ponen en peligro la vida de las personas dentro de un edificio? ¿Qué es lo que hace que sea peligroso un edificio? ¿Qué evento? Y vamos a ver si nos contestan los jóvenes del Facebook. Siempre en cualquier edificio, cuando existe algún evento que ocasiona una crisis o pone en peligro la vida de los trabajadores o personas dentro de ese edificio, o cuando hay una catástrofe, siempre es necesaria una ruta de evacuación. Entonces, por ejemplo, un sismo, aquí están poniendo, Jazz puso sismo, Sofi García, incendios, un temblor, un incendio. Si aquí hubiera un sismo, ¿hacia dónde correrían, jóvenes? ¿Hacia allá o hacia allá? ¿Hacia afuera? Porque si corren acá puede ser que los aplasten porque el edificio sigue por allí. Pero si corren hacia acá, si siguen la ruta de evacuación, entonces pueden que sus vidas sean salvadas. ¿Qué es lo que entendemos como ruta de evacuación? Ruta de evacuación es aquel trayecto seguro, continuo y sin obstrucciones que utilizarán las personas para salir de un inmueble en caso de que ocurra alguna contingencia o que esté en peligro la vida. Y esta ruta de evacuación debe de ser un trayecto que se recorra en el menor tiempo posible. Por ejemplo, si ustedes se van para allá, tienen que regresar por abajo y luego salir acá. O sea, la ruta de evacuación tiene que ser el lugar más cercano a la salida. Entonces, todo edificio, todo inmueble debe de tener una ruta de evacuación. Este es el ejemplo y la señalización que vamos a usar para nuestra enseñanza de esta tarde, de esta hora. Y quisiera también hacerles una pregunta acerca de qué cosas
ponen en peligro la vida espiritual de los jóvenes cristianos. Ya vimos los peligros que corremos cuando estamos en un edificio, y aquí algunos de los que contestaron: un incendio, un terremoto, un sismo, son cosas que nos pueden dañar. Pero espiritualmente hablando, ¿qué cosas crees tú que te pueden dañar o te pueden afectar? Vamos a esperar a que nos contesten también los de internet. Y esta pregunta va en el sentido de que como cristianos no somos inmunes. Como cristianos, nuestra vida espiritual corre peligro. ¿Sí sabían eso, que corre peligro nuestra vida espiritual? Fíjense que muchas veces no se tiene este entendimiento de que una persona corre peligro. Y cuando viene a la iglesia, nace de nuevo, piensa que su vida va a ser una vida de chocolate, ¿no? Una vida dulce, una vida en la que no va a pasar ningún tipo de problemas. Pero no, la verdad es que nosotros como cristianos estamos siendo constantemente atacados, y es importante que nosotros sepamos que hay una ruta de evacuación. Vamos a leer algunos comentarios. Dice Saúl Enrique: el enfriamiento. Dice Leslie: las falsas doctrinas, las malas amistades. Jazz dice: el vivir en pecado. Roxy: dejar de hablar con Dios. Emanuel: dejar de orar, dejar de leer la Biblia. ¿Quién más? Escuchar falsas doctrinas. Bueno, principalmente esas, ¿no? Y Jazz, ¿sí fue Jazz? Dice: vivir en el pecado. Vivir en el pecado es una de las catástrofes más grandes que como jóvenes cristianos podemos llegar a padecer. Entonces, nuestra vida espiritual se puede derrumbar. Inclusive ustedes como servidores, los que están aquí, aunque sean servidores muy fervientes, muy entregados, si se descuidan, su vida espiritual se puede venir abajo, se puede caer en pedazos. Y la cuestión es que cuando esto empieza a suceder, muchas veces no sabemos cómo actuar, cómo salir de esa situación, y de eso se va a tratar este tema. Entonces, qué bueno sería que nuestra vida siempre fuera en un crecimiento constante, ¿verdad? Dice la Biblia que puede ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no todos son así, ¿o sí? ¿Quiénes de los que están acá han tenido altibajos? ¿Sí? ¿Alguno no? Sí, pues puede ser que alguno no, porque también es cierto que se puede vivir una vida en victoria. O sea, realmente sí se puede, pero la mayoría de los cristianos jóvenes, específicamente de los jóvenes, pueden tener una vida como una montaña rusa, ¿no? Un día están arriba, otro día están abajo, se enfrían, empiezan a pecar. Entonces es muy importante que sepamos que hay una ruta de evacuación. Es muy importante que sepamos que hay una ruta de evacuación que nos sacará de los peligros de la destrucción. Entonces, por ejemplo, ahorita estaba platicando con Alberto Escamilla y me estaba diciendo él que compró el diccionario Strong. El diccionario Strong para estudiar la Biblia. Y me decía, voy a tomar el ejemplo que me decías, Alberto, no, es otra cosa, y que sabe que está maravillado, ¿no? Yo lo veo, lo percibo maravillado porque está descubriendo el griego, el hebreo, el significado de las palabras. Pero así como ahorita está Beto al 100, dentro de 20 días o dentro de un mes o dentro de 2 meses, su vida puede venir a pique, espiritualmente hablando. Y la cosa es que a veces no sabemos cómo salir de ahí. Y de eso se va a tratar este tema, sobre la ruta de evacuación. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer, ¿no?, cuando estamos en una situación de estas? Entonces, vamos a hablar específicamente de una cosa que destruye nuestras vidas, y es lo que dijo Jazz, que es el pecado. El pecado es algo que destruye.
Entonces, el pecado arruinó la vida de los primeros cristianos. Digo, los primeros cristianos, los primeros que creían, ¿verdad?, en Dios, que fue Adán y Eva. ¿Verdad que fue el pecado? Dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es el pecado? ¿Le quieren poner ahí en los comentarios? ¿Qué es lo que entendemos por pecado? Vamos a ver, vamos a esperar a que llegue la señal a todos y puedan contestar, pero tú puedes, los que están acá pueden ir aportando también sobre qué es el pecado. Yo traigo una definición, pero vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Qué es el pecado? Aquello que nos separa de Dios, lo que te aparta de Dios. Rachel, Omar dice que es errar al blanco. Emanuel Gómez se acaba de conectar, bienvenido, Manuelito. Errar al blanco. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué es el pecado? Silvana Garrido, bienvenida. Linda Elizabeth dice, todo aquello que está en contra de Dios. El pecado es en contra con Dios, dice Miriam. Rebelión ante las reglas de Dios. Saúl Enrique, errar al blanco. Y Silvana, errar al blanco. Carlitos dice, es todo aquello en lo que ofendemos a Dios. Todo aquello fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Efectivamente, el pecado es transgredir el mandato que Dios nos ha dado, ¿no? Es errar el blanco, es todo aquello que ofende a Dios, es una mala acción. Y en una de las definiciones que busqué, dice que el pecado es el elemento interno productor de malas acciones, lo que hace que nosotros obremos mal. Dios crea a Adán y a Eva con la capacidad de decidir, pero ellos decidieron mal. Ellos voluntariamente decidieron desobedecer a Dios. Y cuando eso pasó, vino una catástrofe. Una catástrofe en sus vidas, la vida de Adán y Eva, pero una catástrofe que pasó también a nuestra vida. Recuerden que ellos empezaron a conocer también lo malo, tuvieron conciencia de todo lo malo. Dios vino y tuvo que matar un animalito, hablando de Cristo, ¿verdad? De el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para cubrirlos. Hubo una alteración en la tierra, hubo una alteración en las emociones. El hombre también en sus labores que él tenía que hacer fueron alteradas, las mujeres también. Fue una catástrofe muy, muy fuerte. Y en Romanos capítulo 1, versículo 19, si me quieren acompañar, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 19. Dice, se los voy a leer en otra versión, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Dice el 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, y aquí es donde viene todo lo que ahora somos, o éramos, ¿verdad? Nosotros como cristianos, pero tocando el tema de cómo es que el pecado entró a toda la humanidad, dice, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de
Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron como formas de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Dice en el versículo 26, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, a los pecados sexuales. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, dice esta versión, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacer. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Todo esto fue lo que el pecado hizo. Y de ahí es donde nosotros estábamos antes de Cristo. Entonces, el Señor nos rescata, el Señor nos salva. Jesucristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De todo el pecado que nos tenía esclavizados. Pero los jóvenes, sin el conocimiento de Dios, viven en pecado, ¿verdad que sí? ¿Cómo vivían ustedes? A menos que se hayan convertido a los 12 años, ¿verdad? O a los 10 años. Porque sí hay casos, ¿no? De que hay chavos que nunca tomaron una cerveza o que nunca se portaron mal, ¿verdad? Así como tal, pero porque se arrepintieron muy chicos, a los 8 años, a los 10 años. Pero yo creo que la mayoría, pues sí venimos del mundo. Entonces, la realidad del pecado en un joven que no ha nacido de nuevo es que vive esclavizado. O sea, un joven, hablando de un joven que no es cristiano, es un joven que vive esclavizado en los pecados. Y no solamente vive esclavizado, sino que le gusta hacer eso. Ahora hay algunos que quieren salir, pero por no tener a Jesús, pues no salen, porque Jesús es el único que puede hacernos libres. Cuando Jesús vino a esta tierra, se enfrentó a los religiosos de su tiempo, a los judíos de su tiempo, y Jesús les dice que ellos estaban esclavos, que ellos eran unos esclavos, y ellos replican y le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos linaje de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les responde y les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado es lo que ha venido a dañar a la humanidad. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿qué sucede? Pues Dios nos liberta del pecado, ¿verdad que sí? Pero la pregunta es, para los que nos ven por el Facebook y para los que estamos aquí, la pregunta es, si Dios nos hizo libres del pecado, ¿podemos volver a pecar? ¿Podemos volver a caer en la esclavitud del pecado? A ver, vamos a ver qué nos comentan. Ahí comentan en el Facebook. Si podemos caer en pecado o no podemos caer en pecado. Yo creo que no, o yo creo que sí. O yo creo que sí por esto, yo creo que no por esto. Hace 15 días, la pregunta es, Dios te liberta del pecado, pero ¿es acaso posible volver a la esclavitud? A ver ahí, vamos a ver qué dice. Rachel Razo dice que sí. Saúl Enrique dice, podemos, pero no debemos. Miren. Roxy dice que sí. Leilani dice que podemos volver a pecar, pero no seremos ya esclavos del pecado. Miren.
Ahorita vamos a ver. Yasneli dice, sí es posible si nos descuidamos. Sí es posible. Nadie ha dicho que no. ¿Alguien de ustedes cree que no podemos volver a pecar? ¿Nadie? Bien. Hace 15 días Omar nos hablaba de la tibieza. ¿Se acuerdan del tema de la tibieza? O sea, un cristiano puede caer en la tibieza. El cristiano puede estar en un estado de tibieza, pero no solamente eso. Un cristiano puede caer más bajo que la tibieza. Porque la tibieza es un estado intermedio, si lo queremos ver así, entre un cristiano y uno del mundo. ¿Verdad que sí? Un tibio o una persona tibia es una persona que ni es un cristiano ferviente, ni es un practicante del pecado, ni es una persona que está en el mundo pecando. Pero se puede caer más abajo. O sea, una persona que ya nació de nuevo puede volver a pecar. Es una realidad. Entonces, un joven que ha nacido de nuevo y ha sido cambiado, que ha sido transformado de raíz, porque eso es lo que Dios hace. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos cambia de raíz, nos transforma, nos da su Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Nos da el Espíritu Santo. Por medio de la palabra somos regenerados, somos nacidos de nuevo. Dios, cuando nacemos de nuevo, nos liberta del pecado totalmente. ¿Recuerdan ustedes a Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos para matarlos? Y luego nace de nuevo, se arrepiente, conoce a Jesús y es libertado, ¿verdad? Es libertado del pecado y es un hombre cambiado. Inclusive hasta su nombre se le cambió. ¿Cuál fue su nombre? Pablo, ¿verdad? Dice aquí, Mary, dice, es que no somos perfectos para no caer en pecado. Johanna dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Muy bien. Entonces, siempre que una persona nace de nuevo, fíjense, Dios le da el poder para vivir en la libertad. Dios le da el poder para vencer el mal. Le da el poder para vencer el pecado. Cualquier pecado. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da el poder para vencer todo tipo de pecado. Si a ti te gustaba embriagarte, emborracharte, Dios te da el poder para dejar de hacer eso. Si tú eres un mujeriego o una hombreriega, ¿verdad? También. Dios te da el poder para que ahora tus sentimientos dependan de Dios, ¿verdad? Si tú tenías pecados sexuales, Dios te da el poder para salir del pecado que sea. Dios nos liberta. Es como cuando alguien te saca de la cárcel y te dice, ven, ya no eres esclavo. Y cuando nacemos de nuevo, estamos en nuestro primer amor. ¿Sí hemos escuchado esa frase de nuestro primer amor? Así como anda Alberto Escamilla, que el Strong y la Biblia y que mira y que ya llevo 2 días en este versículo y sacándole más y más y más, ¿verdad? Está en ese primer amor. Fíjense, esto, ¿no? Que estamos en nuestro primer amor. Empezamos a evangelizar, ¿verdad? Y dices, no, pues ya le estoy evangelizando a mi prima, a mi tío, ya les prediqué a toda la cuadra y estás en tu primer amor. Empezamos a cantar, a alabar, brincamos, danzamos y hacemos muchas cosas porque estamos en nuestro primer amor. Tenemos una hambre espiritual también. Tenemos un hambre de Dios y lees el Nuevo Testamento así, pero si vas subrayando y dices, ay, mira, Dios me está hablando y acá y estás con un fuego. Pero una de las cosas que se ignoran cuando alguien nace de nuevo es que Satanás no descansará. O sea, no es que ya naciste de nuevo y ya, sí dice la Biblia, ¿verdad? Que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero no significa que ya ganamos todo, ¿no? Significa que Dios nos ha dado el poder para vencer, pero
que todavía estamos en una situación de pelea espiritual, de lucha espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Y muchas veces eso los que nacen de nuevo no lo saben. Pero pues hoy es un buen día para aprender esto, ¿verdad? Entonces, Satanás, antes de que tú nacieras de nuevo, Satanás te tenía controlada. Cuando naces de nuevo, te lo echas de enemigo. Y mira, si antes tus amigos no te invitaban a una cerveza, ahora te la regalan, ¿verdad? 2, 3 y 20 y vámonos y te empiezan a buscar y te empiezan a jalar. El mundo tratará de ahogar nuestra vida espiritual y empezamos a tener una lucha. Tratarán por todos los medios de atrofiar nuestra vida espiritual. Y bueno, ese fuego que a veces tenemos, muchas veces se va apagando. Entonces, ya nacimos de nuevo y no podemos pensar que Satanás ya está derrotado, aunque ciertamente está derrotado, ¿verdad? Pero si nosotros nos descuidamos, como alguien decía aquí en los comentarios, otra vez sale, otra vez empieza ahí. Jesús ganó la victoria en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué han caído en pecado? Es una buena pregunta, ¿verdad? O sea, si Jesús ya ganó, ¿por qué? Bueno, porque Jesús hizo su parte, ahora tú tienes que hacer la tuya. Y ahí es donde muchas veces, porque es algo que vamos a ver acá, Dios nos da todo para vencer, pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Entonces, dice, es válida esta victoria si nosotros permanecemos en Jesús, si nosotros estamos ahí. Y luego de que nos damos cuenta de que tenemos un adversario que es Satanás, tenemos un adversario que es el mundo, luego de que naces de nuevo te das cuenta que también hay un adversario dentro de ti. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 18, por favor. ¿Qué les dije? ¿Sí están aquí? Sí, ¿verdad? Ahora sí están aquí. Romanos 7, 18. Gracias a Dios que ya podemos estar aquí, ¿no lo creen? No es lo mismo predicarle a la cámara, ahorita la cámara ahí como media la ignoro y ya estoy aquí más interactuando con ustedes. Pero no ignoro a los de la cámara, ¿verdad? Yo sé que hay muchos amigos que nos están viendo, muchos hermanos que han sido fieles, ¿verdad? En esta pandemia, yo he visto cómo hay gente que cada sábado ahí comentando y conectados. Miren, ellos los que están así en esta pandemia, están luchando la buena batalla, ¿no lo creen? Los que se conectan, no se conectan, medio que leen su Biblia, medio que escuchan una alabanza y escuchan una de Vicente Fernández y así, están en un sismo espiritual y ocupan tomar la ruta de evacuación. Si no toman la ruta de evacuación, ¿qué va a pasar? La casa se los va a aplastar. Entonces, gracias a Dios por todos los que nos han estado, no siguiéndonos, ¿verdad? Los que han estado en la palabra, los que han estado buscando de Dios. Amén. Muy bien. Dice Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Miren, hay una parte de nosotros que es mala. Es mala. Y esta parte de nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo, como que es más evidente. Cuando nosotros no éramos cristianos, no se manifestaba esta parte mala o sea, sí se manifestaba esta parte, pero no estábamos conscientes. ¿Estaban conscientes de lo malo que había? No, porque pues estabas allí, estabas haciendo lo malo. Pero cuando nacemos de nuevo, esta parte mala se manifiesta. Dice Pablo, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago.
No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, pero esto está hablando de la naturaleza pecaminosa. O sea que con la naturaleza pecaminosa nunca vas a poder agradar a Dios, solamente por el Espíritu, ¿verdad? O sea, solamente la vida en el Espíritu. Fíjense, hace tiempo platicaba con un joven que me decía las luchas por las cuales estaba pasando. Hace tiempo, me refiero de la pandemia para acá. De la pandemia para acá, sucedió que muchos de ustedes empezaron a flaquear. Y de repente empezaron a ser seducidos por el pecado. Inclusive puede ser que algunos de los que nos están viendo, espero que no sean de los que están aquí, si no al final platicamos un ratito, pero de los que nos están viendo, puede ser que alguno ya esté seducido, atrapado por el pecado. Y en esta pandemia, como le rompió la inercia que llevaba de congregarse, de estar con amigos, de esto, de aquello, de lo otro, como se rompió esa inercia, se empezó a manifestar la carne que está dentro de nosotros. Solamente se va a terminar la carne cuando nosotros nos moramos o cuando el Señor nos transforme, nos glorifique. Entonces, a mitad de la pandemia, este chavo, se me acercó y me dijo, oye, fíjate que estoy teniendo unas luchas. Dije, pues sí, y ya le expliqué. Porque si nos descuidamos, las luchas y la carne se levanta de una forma terrible. Y es que nosotros, como platicábamos con Beto, podemos tener el fuego de Dios, pero hay un témpano de hielo que nos quiere apagar. Hay un témpano de hielo que nos quiere enfriar. Nuestra carne quiere salir. Ahora, algunos de ustedes puede que sepan cómo salir. Yo he estado leyendo aquí sus comentarios. Dice Irma, pero Dios nos da la gracia. Dice Alberto, de hecho, entre más te acerques a Dios, los problemas, las tentaciones cada día te acecharán. No es fácil, dice aquí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Algunos saben cómo salir, pero otros no. Inclusive algunos se preguntan, ¿ya perdería la salvación? ¿Verdad? ¿Ya no seré cristiano? ¿Verdad? Y bueno, todos sabemos que la salvación no se pierde, pero cuando alguien peca, la duda también entra al corazón. Y bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. Ahora, si continúa pecando, pues sin lugar a dudas, se le va a caer el edificio y se va a morir en sus delitos y pecados. Pero por eso es el tema de hoy. Hay que tomar la ruta de evacuación. Porque si tú estás pecando, dice la Biblia, hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, ¿no? O sea, Dios no lo va a tener por justo a alguien que está pecando. Pero el tema de hoy es sobre cómo salir. Porque nos hemos encontrado en alguna situación en donde nos hemos preguntado, ¿puedo aún salir de este pecado que estoy cometiendo? Inclusive puede ser que alguien diga, ya pedí perdón a Dios, ya me arrepentí, pero no veo que salga. Sucede muchas veces esto, pero vamos a explicarlo un poquito más adelante. O aquella parejita de novios que está a punto de caer en la fornicación, o aún más allá, aquella parejita que empezó bien, ¿verdad? Empezó bien, su noviazgo empezó bien, pero se descuidaron espiritualmente y ya cayeron en el pecado. Ya cayeron en la fornicación porque no supieron poner límites a la relación. Y lo peor del caso es que no saben cómo salir de ese pecado, no saben cómo parar, ¿verdad? Y miren, cuando nosotros vamos caminando hacia el pecado o pecando, cuando nosotros vamos caminando pecando, a nuestros lados hay letreros que dicen ruta de evacuación. Pero como ya estamos muy ensimismados en el pecado, a veces no nos damos cuenta. Pero siempre hay una salida, siempre hay una
ruta de evacuación por aquí, ruta de evacuación por acá. Siempre podemos salir. O aquel joven que empezó a juntarse con sus amigos antiguos, porque pues los de la iglesia no nos podemos juntar, ¿verdad? Y venimos aquí que con sana distancia, ¿verdad? Hay hermanos y hay hermanas que son bien melosas, ¿verdad? O bien melosos. Brother, y vienes y ahora vienes y sana distancia, 1.5 metros, no te me acerques. Luego nos abrazamos si quieres. Entonces, tú estás en tu casa y está el compa que tenías antes, está el mocha orejas, todos tus amigos, ¿verdad? Bien tatuadísimos y bien drogadictos y todo, ¿no? ¿Y qué onda? No, pues ni te veía, no, pues ahí te la pasas en la iglesia, ¿verdad? Vente para acá, no. Y te van jalando. Y ya te tomaste la primera cerveza. Pero vas caminando hacia el pecado, pero a tu lado derecho y a tu lado izquierdo hay un letrero que dice ruta de evacuación. Es como cuando el paracaídas, ¿verdad? Jálale. O sea, ahí está el paracaídas, pero si no le jalas, si no se abre, pues te vas a morir. Y así vas en picada hacia lo malo. Pero está el letrero, ¿verdad? Y empiezas a ser vencido nuevamente por lo malo. Empiezas a ser vencido y empiezas a regresar a tus antiguas pecados, a tus antiguas amistades. Ya dejaste de orar, ya dejaste de escuchar alabanzas, ahora escuchas ¿a quién? No sé, yo tengo muchos años que no escucho música del mundo, pero a ver, ¿a quién? Pónganme ahí en los comentarios. ¿A quiénes empiezan a escuchar cuando se apartan de Dios? Y empiezas a enfriar tu corazón. Jóvenes que se empiezan a deslizar poco a poco. ¿Es una realidad esto, sí o no, jóvenes? Si tú te descuidas, Daniela, si te descuidas, el diablo te come. Si yo me descuido, no, hombre, el diablo está presto ahí para destruir mi vida y la de mi familia. Entonces, mientras se hunden en esa suciedad, en esa inmundicia, a su lado hay un letrero que dice ruta de evacuación. A su lado hay otro letrero que dice ruta de evacuación. Entonces, si no lo tomas, esta ruta, empiezas a pecar de una forma más normal, más voluntariamente, más ya con más conciencia, ¿no? De tal manera que terminas otra vez en tu antigua vida. Vuelves al lugar de donde fuiste rescatado y no solamente eso, te puedes convertir en alguien peor. Dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Lucas 11:24 dice esto. Buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero tenía tiempo de salirse por la ruta de evacuación, pero no se salió. Dice la Biblia también que el perro vuelve a su vómito, dice la Biblia, palabras fuertes, porque no tomaron la ruta de evacuación. Ahora, sabemos que si tú, no sé si lo sepas, pero es bueno que lo sepas, si tú le das lugar al pecado, cada vez va a ser más difícil salir. Una pregunta más también para nuestros amigos del Facebook y para ustedes también, jóvenes. ¿Tendremos excusa para pecar? Ay, es que se me ofreció, ¿verdad? Ay, pues es que ahí estaba la billetera y pues ya, Señor me bendijo, ¿verdad? Un chavo me habló, a ver, pregunta, ¿tenemos excusa para pecar? Un chavo me habló esta semana y me dijo, oiga, me encontré una billetera aquí en una placita.
Y ya, ¿y qué hago? Le digo, pues regrésala, pues ¿cómo que hago? Pero la persona no es de aquí. La IFE es de Guanajuato. Si alguien me ve de Guanajuato. Y me dijo, y pues sí, trae ahí poquito dinero, pero pues yo quiero regresarlo. Le digo, pues búscalo en Facebook. Todo el mundo tiene su cuenta en Facebook. No sé qué pasaría. Pero él no dijo, Dios me bendijo, ¿verdad? Entonces, no tenemos, la respuesta es que no, ¿verdad? Aquí están contestando, Abigail, no, Jazz, Linda, Alfredo, Daniela, no. No tenemos excusa para pecar. Porque miren, si nosotros pecamos, no es porque Dios no pueda rescatarnos, ¿verdad? O sea, si yo peco, no le puedo echar la culpa a Dios, ¿verdad? Y Dios, pero si tú sabías que a mí me gusta tomar y me pusiste esa cerveza aquí, ¿por qué no me la quitaste, Dios? No, es que tú tienes la culpa, ¿no? No. Aunque te pongan una pistola, aún así tú decides morir por agradar a Dios o tomar, o cualquier pecado que sea. Entonces, no hay excusa. Si alguien peca es porque voluntariamente quiere pecar. Fíjense, más nosotros como cristianos. Porque nosotros como cristianos, pues tenemos todo para vencer. Miren, vamos a este pasaje, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Fíjense qué dice este pasaje. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Significa que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no seamos capaces de soportarlas. Si Juan García puede con esa tentación, ¿por qué yo no? ¿O por qué tú no? ¿Qué demás tiene él? Si tal persona pudo con tal pecado, ¿por qué yo no? Aquí dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, y esto de que fiel es Dios es que Dios no es el problema, ¿verdad? El problema somos nosotros. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, siempre podremos resistir a la tentación como cristianos, porque si no somos cristianos, pues sigues esclavo del pecado. Pero si ya eres cristiano, puedes resistir. La pregunta es, ¿pero cómo le hago? ¿Verdad? Es que me gusta Pedrito, ¿verdad? Y Pedrito no es cristiano, pero me gusta. ¿Cómo le hago para resistir, verdad? Y si lo convierto después. No, Dios dice que siempre podremos resistir, siempre podremos tener la capacidad de resistir. Pregunta, ¿será que le puedes decir que no a Pedrito? Miriam Leslie, ¿le puede decir que no? Sí. Todos podemos decir que no al pecado. Sino quedará también, y aquí viene esta parte, sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué va a dar Dios? La salida. Para que podáis soportar. Nadie te obliga a pecar. Y mucho menos nosotros como cristianos. Mucho menos. Entonces, pero es una realidad que muchas veces se cae en el pecado, ¿verdad? Es una realidad. A mí muchas veces me han hablado personas, jóvenes, adultos, personas que ya están casadas o casados. Y oiga, es que estoy luchando con esto. Pero ¿en qué momento llegó ahí la persona? Bueno, primero hay que ver si es cristiano, ¿verdad? Ese es el primer punto, pero hay gente que sí es cristiana.
Entonces, pues es importante esto, saber que no tenemos excusa. Nadie, no nos podemos justificar delante de Dios. Y decir, ay, es que mi papá es así, mi mamá es así. No. Miren, vamos a otro pasaje. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1, 12. ¿Ya están ahí? ¿Ya? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurada la mujer que soporta la tentación, que se paran firmes y dicen no. No. ¿Y por qué no? Pues, ¿qué te importa? Pues, ¿por qué no? Hay gente bien terca, ¿verdad? Que te quiere hacer pecar. Yo me acuerdo, cuando estaba en la prepa, me querían hacer pecar. Y no me dejé. Pero en otras cosas sí caí. Fíjense cómo son las cosas. En unas no, pero en otras sí. Hay áreas en nuestras vidas que son más fuertes y hay otras áreas que son más débiles. Entonces, las áreas fuertes las tienes vencidas, ¿no? Y está, ay, no, yo acá. Pero las áreas débiles, ahí es donde tienes que estar atento, atenta, para no caer. Y no, bienaventurado, ¿queremos ser bienaventurados? Acá con los servidores acabamos de terminar el Sermón del Monte, ¿verdad? Y vimos las bienaventuranzas. Esta es otra bienaventuranza. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es posible soportar, resistir la tentación. Sí y solo sí vivimos una vida apegada a Dios. Es posible resistir, es posible soportar la tentación. Sí y solo sí vivimos una vida apegada a Dios. Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Juan 15, 5. No solamente nos ha dado el poder de vencer el pecado, sino aún más allá. Dios nos ha dado el poder de vivir una vida, nos ha dado el poder, el Señor, nos ha dado el poder de vivir una vida consagrada a Él. Sin embargo, podemos deslizarnos en muchas ocasiones. Pero si te deslizas, tienes que saber que hay una ruta de evacuación. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, no le eches la culpa a Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjense, me ha tocado conocer personas que le echan la culpa a Dios. Le echan la culpa a Dios, pero Dios no es el autor del mal, ni tampoco nos tienta. Él al contrario nos da la salida. Aun cuando tú te estás apartando de Él, Dios te está dando la salida. En su misericordia y en su inmenso amor. Inclusive puedes decir que Dios no te ayuda a salir del pecado y no es cierto, Dios también te da la salida. Nadie nos obliga a pecar. Dios le dijo a Caín, le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, así como está la puerta de ruta de evacuación, también está la puerta del pecado. Y nosotros somos los que necesitamos decidir, pero decidir bien. Entonces, delante de Dios, el hombre es culpable de pecado. Porque Dios ha dejado todo para que nosotros no pequemos. Nos ha dejado la ruta de evacuación. Fíjense, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice otra versión. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos le arrastran y seducen.
le arrastran y seducen. Entonces, tú tienes que identificar eso, jóvenes, servidores, y los que están viéndonos por Facebook. Si tú estás sintiendo atracción, pues tienes que alejarte del pecado. Tienes que acercarte a Dios. Acercarte a Dios. Y esto es lo que vamos a ver, porque esa es la ruta de evacuación. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia o las pasiones desordenadas, después que han concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. La concupiscencia es algo que está ahí. Es lo que decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Y es la que tenemos que crucificar. Pero si somos arrastrados, somos vencidos, entonces da a luz el pecado. Dice versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aunque tú vivas en la peor colonia de Guadalajara, la más malandra, malandro significa malo, ¿no? De ahí, del griego. ¿Cuál es la colonia más conflictiva? Todas. ¿La Jalisco? Aunque tú vivas en la Jalisco, ¿verdad? Tengas de vecino al lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿verdad? Y te llega el olor de marihuana todas las noches ahí que se están drogando, o de cristal o de cualquier droga. Aunque vivamos en el peor barrio, no hay excusa, jóvenes. Al contrario, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que ser luz. Pero si ya te estás enredando en el pecado, tienes que saber que hay una ruta de evacuación. Pregunta, ¿cuál es esa ruta de evacuación? ¿Cuál es esa salida de emergencia? ¿Cuál es? A ver, vamos a ver si responden. Un joven empieza a ser seducido por el pecado porque descuida su comunión con Dios. Descuida su comunión con Dios. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, ya ven que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Si nosotros no ponemos nuestros ojos en Jesús, empezamos a poner nuestros ojos en alguien más, en el pecado. Entonces, empezamos a caminar hacia el pecado. Pero hay una ruta de evacuación. Alberto González dice, el Saus es la colonia más... No, pues hay muchas, ¿verdad? Como decía Beto, ahí en mi colonia también, todos lados. Aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, descubren fosas, ¿verdad? A cada rato, y que ya hallaron 20 muertos ahí. Estamos viviendo en un tiempo difícil, pero no hay excusa. ¿Cómo volver a Jesús? Dice Carlitos, volviendo a Jesús. ¿Cómo volvemos a Jesús? Y miren, para esto, para ver la ruta de evacuación, vamos a ver un salmo, que es un salmo de David. El Salmo 51, versículo 1. Aquí la Biblia nos narra, David nos narra cómo él regresó. ¿Quién fue David? David fue un tremendo hombre de Dios, ¿verdad que sí? David fue quien mató a Goliat. David era un matagigantes. Pero los matagigantes también pueden ser seducidos. No hay alguien que sea inmune a lo malo, al pecado. Y llega un momento en que David estaba conquistando todos los reinos, y dice la Biblia que en el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, él se quedó en su casa. Él se quedó confinado, ¿verdad?
se quedó encuarentenado ahí y era tiempo de guerra. Y cuando él estaba paseándose ahí en el terrado de su casa, dice que vio de lejos a una mujer, la Biblia dice que era una mujer hermosa, que se llamaba Betsabé. Y David, el matagigantes, por eso no importa que hayas sido tú o que seas, o si ya te compraste el Strong, ¿verdad? O si ya tienes esto, aquello, que si ya estudiaste el instituto bíblico, que si ya leíste la Biblia 20,000 veces. Separados de Dios nada podemos hacer. Entonces David le flojeó. Dejó de leer su Biblia, dejó de orar, dejó de tener comunión con Dios, dejó de componer salmos a Dios. Y empezó a sucumbir de tal manera que vio a una mujer y como era el rey, dijo, puedo hacer lo que yo quiera. Y no puede hacer. No podía hacer lo que él quisiera. Mandó a llamar a Betsabé, tuvo relaciones sexuales con ella, de eso quedó embarazada. Y luego manda a llamar al esposo de Betsabé, a Urías, y lo manda y quiere que se acueste con su esposa. Y él dice, ¿cómo voy yo a acostarme con mi esposa si todos están en la guerra? No, o sea, era un hombre, ustedes leen la historia y se van a dar cuenta que era un hombre íntegro. Era un buen hombre, Urías, porque él no quiso ir. Él dijo, no, yo me voy a quedar aquí. Al siguiente día viene David y lo emborracha y quiere que se vaya con su esposa y ni así se va. Y luego como no hizo nada, entonces lo manda a la guerra y le dicen, ¿saben qué? Pónganme en la parte más fuerte de la batalla. Y cuando los enemigos vengan, se retiran para que se muera. ¡Qué corazón! ¿Pero por qué llegó hasta ahí? Por una mirada. Hay una canción, ¿verdad? Una mirada de fe, ¿se la saben? Puede salvar al pecador, pero también una mirada te puede tronar. Una mirada te puede llevar a pecar. Entonces necesitamos nosotros tomar la ruta de evacuación. ¿No? Sí, necesitamos tomar la ruta de evacuación. Entonces, ese jovencito que era una persona consagrada a Dios, se convirtió en un rey, pero cayó en pecado. Y después de eso, ¿confesó su pecado? No lo confesó. O a lo mejor medio lo confesó, como hacen muchos, ¿verdad? Y dijo, ay Señor, pues ya me arrepiento, perdóname Señor. Pero no lo confesó de una manera genuina. Dice la Biblia que nació el niño y después lo visitó Natán el profeta. Así que cuando te visite un profeta, dije, una vez llegó Samuel a ungir a David por rey y le dicen, ¿es pacífica tu venida? Porque de repente los profetas llegaban y tenían autoridad, tienen autoridad. Entonces, llega Natán y le cuenta una ilustración. ¿Se acuerdan? Un hombre rico y luego un hombre pobre y que el rico se abusó del pobre y le quitó la corderita. Y dice la Biblia que David dijo, el tal sea digno de muerte. ¿Saben que lo que hizo David era digno de muerte? Según la ley, lo que nosotros hacemos, jóvenes, es digno de muerte. O sea, cuando nosotros pecamos. Pero Dios, en su misericordia, te pone a tu lado derecho y a tu lado izquierdo ruta de evacuación. Ruta de evacuación. Aunque nuestro pecado es digno de muerte. Entonces, en ese acto, él escribe el Salmo 51 como una ilustración de una ruta de evacuación. Dice el Salmo 51, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Vean los salmos que componían.
Y si ustedes quieren componer un salmo así, pues también están en su derecho, ¿verdad? Un salmo bíblico. Señor, perdóname. ¿Cómo era el tono del canto? No lo sé. Dice, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando alguien está en la ruta del pecado, la ruta de evacuación es clamar por la piedad y la misericordia de Dios. David tuvo un genuino arrepentimiento. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando las personas vienen y quieren dejar un pecado. Está drogándose y la mamá trae al hijo, o el papá trae al hijo, o trae a la hija. Pero pues la hija no quiere arrepentirse. ¿Cómo va a salir? David tuvo un genuino arrepentimiento, clamó por piedad y misericordia. Él reconocía, David, que no era merecedor del perdón. Y la ruta de evacuación tiene que comenzar con eso, reconociendo que no somos merecedores del perdón de Dios. Y clamando por piedad y misericordia. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El segundo paso de la ruta de evacuación es pedir por perdón y limpieza. La Biblia en 1 de Juan capítulo 2, búsquenlo, yo se los leo. 1 de Juan 2, 1 y 1 de Juan 1, 7. Les leo primero 1 de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando nosotros estamos en la ruta del pecado, la ruta de evacuación es clamar por misericordia y clamar por que Dios nos perdone y nos limpie. Señor, te he fallado, perdóname. Señor, te he fallado, límpiame con la sangre de Jesucristo. Dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Dios tiene el poder, por medio de la sangre de su Hijo, de limpiarnos. Pero el primer paso es venir a Dios en arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, Dios no te limpia. Si tú no te arrepientes, Dios no te perdona. Pero un verdadero arrepentimiento que va acompañado de un verdadero cambio. Y yo quiero que vean, jóvenes, que David se metió con Betsabé. Pero ¿cuánto dura un embarazo? 9 meses. Ya había nacido el niño y David todavía no se había arrepentido. Y yo quiero pensar que David a lo mejor tenía remordimiento, ¿no? Y a lo mejor en las noches, porque luego el Salmo lo dice. El Salmo lo dice, que dice el Salmo, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, una persona, y miren, a veces ve uno a la gente y dice, sí, mira, está en opresión, o esta muchacha, mira cómo está. Su cara lo dice todo, su semblante. Sonrían. Tengo un amigo pastor que tiene un don, es el don de conocimiento, y te escanea, Pero eso es bueno porque es para edificación. Porque hay gente que no confiesa su pecado. Y no es que lo tengan que confesar con uno, pero hay gente ni con Dios, ni con un amigo, ni con un pastor, ni con un líder, con nadie confiesa su pecado. Y ese fue el caso de David. Tuvo que venir Natán a darle. Y fue un golpe
en el espíritu, ¿no? Fue un golpe fuerte que lo sacudió, lo movió a David. Entonces, el que se arrepiente, jóvenes, quiere dejar de pecar, realmente. O sea, no está así como que, bueno, ya no le voy a escribir a fulanita, o a fulanito ya no le voy a escribir. Y a los 2 días, otra vez, ¿verdad? Dice, ay, pues ya había borrado su número, pero me lo sé de memoria, ¿verdad? Y ya le escribe otra vez. Ese no es arrepentimiento. Ese no es el dolor que sentía David. Miren, el profeta le dijo, Natán, a causa de eso, tu hijo va a morir. Yo tengo un hijo recién nacido, que me diga Dios, ¿tu hijo va a morir? No, hombre, sí Perdón, ahora sí, porque yo reconozco mis rebeliones y perdóname, Señor, y lávame más y más de mi maldad y Señor, ya está establecido, tu hijo va a morir. Sí te perdono, David. La paga de pecado es muerte y tu hijo va a morir. Pero mejor yo, no, tú no, tu hijo. Pero David pudo haber tomado la ruta de evacuación. Ahora, tomó la ruta de evacuación un poquito después, porque sí la tomó. Pero es mejor tomarla antes, ¿no? ¿O cuántos quieren tomarla después? Ya cuando vienen las consecuencias feas. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Pues vino Natán y le dijo, ¿verdad? Y Señor, ahora sí, me arrepiento contra ti. Ya no fue la mujer que estaba ahí provocando, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres en la iglesia provocan a los hombres? ¿Y cuántos hombres provocan a las mujeres en la iglesia? Pero aún así, el que cae en el pecado, no puede uno culpar a la persona. Tú caíste en tu pecado porque te descuidaste. Y ahora sí, porque yo reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. Miren, ¿por qué está diciendo eso David? ¿No será que le estaba echando la culpa poquito? No, Señor, ya. Después de 1 año y medio en el pecado, ahora sí reconozco que yo soy el del problema. Yo no me imagino porque, no me imagino el dolor, pero va a ser un dolor muy fuerte porque el niño estaba sufriendo y él estaba ayunando, David, cuando muere el niño, sus siervos dicen, no vamos a decirle porque si así está ahorita, ahora cuando le digamos va a ser peor. Pero él, dice la Biblia que David se da cuenta y ya se levanta, denme de comer. Y bueno, dice la Biblia, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la ruta de evacuación para salir del pecado es la confesión del pecado mismo. Un verdadero arrepentimiento. Verdadero. El tercer punto sería que tenemos que ser sinceros. Dice el versículo 5, Salmos 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Muchas veces los jóvenes no dejan el pecado porque no hay un verdadero arrepentimiento. Y David decía, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Qué bueno es que haya hombres de Dios, ¿verdad? Como Natán, ¿no lo creen? Si tú tienes un amigo una amiga que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, que te amonesta, gracias a Dios por estas personas. Natán fue a reprender el pecado de David,
Quizás David ya dijo, no, pues mira, nadie se dio cuenta. Porque mira, ya el esposo ya se murió. Yo tomé a Betsabé después de que se murió Urías. Y bueno, pues el niño nació a los 9 meses, pero pues que digan que fue prematuro, ¿verdad? Que nació a los 7 meses. Que usó incubadora. En ese tiempo no había. Pero a veces podemos pensar que nadie sabe, pero Dios sí sabe, jóvenes. A veces vemos vidas que no avanzan espiritualmente, pero es porque hay pecados ocultos y porque no sacan la ruta no toman la ruta de evacuación, la ruta que los lleve a la libertad. Ahora puede ser que David hasta lloró por su pecado. Pudo haber dicho, ay Señor, perdóname, la regué, pero pues a ver, Betsabé, ven, ¿verdad? Ay Señor, pues me siento tan mal, pero a ver, Betsabé, ven. No. Pero hay un dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan el de lágrimas de cocodrilo? ¿No se saben ese dicho? Dicen, no, tú tienes lágrimas de cocodrilo porque por todo lloran. Y el cocodrilo, cuando sale del agua, tiene que llorar para que sus ojos se hidraten y se limpien de la sal. Pero no llora un cocodrilo si está mordiendo un perrito, no siente mal, ¿verdad? O sea, no se siente triste y está llorando ahí, ay, me estoy comiendo este perrito. Y miren, como cristianos muchas veces caemos en tal estado espiritual que lloramos, pero no nos arrepentimos. Y decimos, ay Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Pero no, nuestro corazón no es genuino delante de Dios. Entonces, la ruta de evacuación incluye que nosotros verdaderamente tengamos el deseo de salir. Fíjense que cuando a veces me ha tocado platicar con alguien que está en una situación de pecado, ¿sabes qué es lo que yo le pregunto a él o a ella? Le digo, oye, ¿realmente quieres salir y dejar ese pecado o no? Así les pregunto. Porque mira, si no quiere dejar ese pecado, entonces, ¿para qué la hora de consejería? ¿Tiene sentido? Entonces, como que ya con el tiempo, pues ya vamos conociendo un poquito más lo espiritual. Y si alguien viene y me dice, oye, fíjate que fíjate que estoy viendo pornografía. Ok, estás viendo pornografía. La pregunta es, ¿quieres dejar de verlo? Bueno, sí. No, a ver. ¿Sí o no? O como aquel chavo que dice, pues es que las muchachas me buscan. Pues cambia de número, ¿verdad? O haz algo, o sea, que se vea que realmente quieres dejar de pecar. ¿Estás dispuesto a que Dios meta mano en tu vida, sí o no? Bueno, pues, no, pues si ya los ves dudar, dices, no, pues no vas a salir. No vas a salir. ¿Estás dispuesto a dejar todo aquello que te está estorbando? ¿O quieres seguir en tu vida mundana? La verdad. A ver, Juanito, ¿quieres o no quieres? Y ya Juanito, no, sí. Pero ¿qué tanto quieres? Lo que Dios diga. ¿De verdad? Sí, muy bien. Entonces Dios te va a ayudar. Porque esa es o sea, no puedes tomar medio la ruta de evacuación y seguir pecando. O sea, es una ruta totalmente diferente. Vas de salida. Entonces, allá una vez estábamos ministrando en una iglesia, acá en la sierra de Jalisco, y llegó una vez un muchacho y me dijo, yo soy cristiano, pastor, me dijo. Y llegaba con aliento alcohólico. Y él era una persona que tomaba por 20 días. Constantes. O sea, no, nada más se iba el fin de semana. 20 días constantes. ¿Y saben qué? Él conocía poco de la palabra de Dios. Pero llegó un momento en el que él tomó la ruta de evacuación y no ocupó ni siquiera ir a un hospital para desintoxicarlo. Ya ve que hay gente que dice, no, pues es que yo tengo que dejar el alcohol, pero mi cuerpo está tan lleno de alcohol que necesito dejarlo poco a poco, ¿verdad? Y le van bajando la dosis. Esto es hasta algo médico. Pero él fue tan grande su convicción que no ocupó. Entonces, David tenía esta convicción. Fíjense qué dice el versículo 7 para ir avanzando.
Ahí vamos, ya casi terminamos. Salmo 51:7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco, seré más blanco que la nieve. ¿Ven cómo David una y otra vez, clamando a Dios? Pero, ¿qué es lo que también nosotros tenemos que hacer? Miren, vamos a Isaías 1:16. ¿Qué más tienes que hacer para tomar la ruta de evacuación? Cambiar de hábitos. Dile al que está a tu lado, cambia de hábitos si tienes que cambiar. Cambiar de hábitos, jóvenes, es una de las cosas difíciles si no hay la disposición. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice el 16, lavaos y limpiaos. Fíjate cómo David dice, lávame, ¿verdad? Purifícame, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero Isaías dice, lavaos y limpiaos. Eso, ¿cómo lo podemos ensamblar? Bueno, hay algo que le toca a Dios y hay algo que nos toca a nosotros. Lo explica Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Dios hace una parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Tienes que dejar de hacer lo malo. Y no solamente eso, porque ya vimos también un poco de esto, sino el versículo 17 dice, aprende a hacer el bien. Busca el juicio, restituye al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y Pablo, el apóstol Pablo en Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense, hay una frasecita aquí que me gustaría nada más tocarle un poquito más. Dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre? Levanten la mano. ¿Cuántos ya tienen hambre? Si no fuera por esta pandemia, ahorita comíamos unos tacos. Aquí en la del Fresno hay unos tacos bien buenos. Bueno, ya. Eso lo digo porque tengo hambre. Pero, me salí del tema, ¿verdad? Perdón. Pero, ¿cuántos han tenido hambre? Todos. Ya tengo hambre. ¿Cuántos han ayunado? Y luego, pues, mañana proclamamos ayuno. Cuando tú ayunas, cuando yo ayuno, llega un momento en que te da hambre. ¿Sí o no? ¿Es normal que te dé hambre? Si no, experiméntenlo. Póngase un día a ayunar. Si tú ayunas, te da hambre, ¿verdad que sí, jóvenes de internet? ¿Y qué quieres hacer? Comer. Pero en el momento en que te da hambre, doblas tus rodillas, te pones a orar, te pones a leer la Biblia y esa necesidad de comer mengua. Algunos de ustedes dirán, yo no podría ayunar, yo soy bien comelón. Así se ayuna. Tú dedicas el día a Dios, estás orando, leyendo la Biblia y estás en ese proceso. Cuando llegas a tener hambre, sigues orando y leyendo la Biblia y el hambre mengua. Puedes ayunar 1 día, 2 días, 3 días, los días que tú quieras. Pero ¿qué creen? El pecado también te pide de comer. El pecado te pide de comer. Y así como naturalmente tienes hambre y con la palabra de Dios tú haces que mengue esa hambre, cuando el pecado quiere salir, ¿qué crees que tienes que hacer? Ir a la palabra de Dios, alimentarte. El pecado quiere comer, pero si tú te alimentas de la Biblia y te niegas a ti mismo, vas a vencer el pecado. Si es tiempo que es para Dios y lo dedicas a la carne, pues la carne se va a fortalecer, porque la carne siempre quiere comer.
Entonces, hay hábitos que tú tienes que cambiar en tu vida para salir y tomar la ruta de evacuación. No nada más es me arrepiento. Sí, te arrepientes, pero ¿qué involucra el arrepentimiento? El arrepentimiento también involucra un cambio de hábitos. Entonces, si empiezas a jugar videojuegos, platicaba con un joven hace un tiempo, me decía que estábamos platicando y me decía, fíjate que tengo estos pecados. Y yo le decía, es que tienes que dedicarle más tiempo a Dios, dejar los videojuegos, dejar esto, dejar aquello, de cambiar hábitos, alimentarte espiritualmente. Pero si tú no te alimentas espiritualmente, tu carne va a estar fuerte y te va a arrastrar. Dice Efesios 4:23, donde estaba leyendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, regresando a Isaías, dice, venid luego, dice Jehová, Isaías 1:18, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios te puede cambiar, te puede restaurar, que ese es el siguiente paso, la restauración en Dios. Pero tú tienes que cambiar de hábitos, tienes que dejar todo eso. Regresamos al Salmo 51, por favor. Fíjate, dice el 8, hazme oír gozo y alegría. ¿Cómo estaba David? Angustiado. Pues sí, ¿quién va a estar contento con que un hijo se te muera? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos de estar dispuestos a que Dios haga la obra en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de Jeremías cuando le dice el Señor, Jeremías, vete a casa del alfarero y te voy a mostrar mis palabras? Y llegó a la casa del alfarero y la vasija que se hacía en sus manos se echó a perder. Y el alfarero tomó el barro y volvió a hacerla como él quiso. Y el Señor dijo, ¿no podré hacer yo como este alfarero, casa de Israel? Cuando alguien quiere salir del pecado debe de estar dispuesto a ser moldeado a como Dios quiera. ¿Qué tanto de la vida que llevamos en el pecado le agrada a Dios? Muchas veces ninguna de nuestra vida. Muchas veces Dios dice, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, vamos a hacer todo nuevo contigo. Pero qué bueno que haga Dios todo nuevo con nosotros, ¿no? Yo tengo un amigo de cuando venía jóvenes y este amigo sucedió que, como a muchos nos puede pasar, sucedió que se deslizó al pecado. Y fue algo difícil. Pero hace un tiempo, hace ya unos años, él regresó. Y yo veía el trato de Dios en su vida y decía, le está doliendo, porque el trato de Dios duele. Duele la carne, ¿verdad? Duele porque es como Dios te mete en un molde, en el molde de Dios, en el molde de Él. Y eso duele. Pero ¿sabes qué? Ahora se ve el fruto en la vida de mi amigo. Y a mí me da mucho gusto. Yo veo y digo, ay, no, qué padre, me da tanto gusto. Por eso es que tenemos que tomar la ruta de evacuación. Los que me están viendo en el internet, no importa en qué lugar estés ahorita, pero ahorita hay que tomar la ruta de evacuación. Dice la Biblia en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque puedes tomar la ruta de evacuación demasiado tarde, cuando ya hay consecuencias inevitables. Dice el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Siempre hay una salida, jóvenes. Esto es importante. Si tú ves a tu amigo o a tu amiga que está en un pecado, siempre hay una salida. Dios siempre te deja una ruta de evacuación para que tu vida pueda ser restaurada. Siempre, jóvenes. Siempre. Dios ahí. A menos que ya se desplome la casa, ¿verdad?
Y la ruta de evacuación, pues sí, ahí estuvo siempre, pero no la tomaste. Y ahora pues demasiado tarde. No hay excusa para que nosotros sigamos pecando. No hay excusa. No hay ninguna excusa. Acordémonos pues hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero acordémonos de José. Dice que él salió huyendo. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Entonces, yo animo en esta hora a todos los que están aquí, los que están detrás de esta pantalla, que tomemos la ruta de evacuación. Uno, en primer lugar, que no nos dejemos enfriar. A lo mejor tú ahorita no la ocupas, porque si tú eres una persona constante en la fe, vas a seguir firme hasta el final. Pero si de repente te desvías, hay una ruta de evacuación. Y esa ruta de evacuación comienza con un verdadero deseo de salir, un arrepentimiento, un deseo de que Dios te limpie, que Dios te purifique, un cambio de hábitos. Dios le dice a la iglesia en Apocalipsis, por tanto ve de dónde has caído y empieza a hacer las primeras obras. Amén. Entonces, hay esperanza. Vamos a orar. Yo quisiera orar por aquellos que necesitan salir del pecado. Yo quisiera que oráramos para que sea el Señor sosteniéndolos y jalándolos, pero que también dispongan su corazón para dejar de pecar. Hay una ruta de evacuación. ¿Oramos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos has dado, Señor. Y yo sé, Padre, que hay jóvenes que están siendo esclavizados del pecado. Hay personas que se han dejado enfriar tanto que ahora están metidos en el pecado y que han llegado a pensar que no hay una solución. Y el mensaje de hoy, Señor, es para que sepan y sepamos todos que hay una ruta de evacuación, pero que es importante, Señor, tomarla. Así como cuando hay un temblor o un sismo, Señor, todos salen corriendo, Señor, por la ruta de evacuación, viendo el peligro inminente que hay en la vida de la persona. Así también que nosotros podamos ser diligentes y como dijo Isaías, venid luego, dice Jehová, que de una forma inmediata dejemos el pecado. Así como José salió huyendo, que nosotros de igual manera podamos salir huyendo del pecado, de la maldad, Señor. Queremos vivir para ti todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos caminar contigo. Pero si aquel matagigantes, aquel rey conforme a tu corazón, David, fue derrotado por el pecado, nosotros no estamos exentos. Por eso queremos vivir apegados a ti, apegados a ti, a tu presencia, a tu voluntad, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Bendice a cada joven que nos está viendo en esta hora, Señor. Bendíceles, dales de tu gracia y de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.